Buenas tardes chicos. Vamos a esperar unos 5 minutitos mientras va cargando la diapositiva y vamos esperando que entren todos sus compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que vayan integrándose sus compañeros para poder empezar, ¿ya? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes chicos. Buenas tardes. A ver, muy buenas tardes chicos. Buenas tardes. Bueno, ya estamos la mayoría. Vamos a dar inicio ya de la clase teórica, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la fisiología del embarazo, hablando del términos de una paciente gestante, ¿no? Entonces vamos a observar, ¿no? Este capítulo de la mujer, obviamente en un estado fisiológico que es la gestación, donde obviamente vamos a evidenciar, los diferentes cambios y modificaciones, sean locales y generales, en el transcurso de toda la evolución del embarazo. Es así que vamos a evidenciar pues unos cambios, ¿no? Modificaciones, ¿no? Gravídicas, fisiológicas, ¿no? Locales,
con una serie de modificaciones anatómicas y funcionales que abarcan en mayor o menor grado y casi sin excepción a todos los órganos y sistemas. Por decir, es una respuesta del organismo a una adaptación y mayor demanda metabólica impuesta por el feto. Es así que va a haber modificaciones generales y locales, tanto en las mamas, pared abdominal, ovarios, útero, vagina, vulva, predominando los procesos de hipertrofia, hiperplasia, congestión e inhibición, ¿no? Asimismo, vamos a tener estas modificaciones generales que de alguna u otra manera va a influir en la paciente en su aspecto general. A veces no siempre durante la gravidez, ¿no? Varía entre aquellas que no manifiestan cambios y que se sienten mucho mejor a inversas que otras personas que se encuentran embarazadas y que pueden tener todas las manifestaciones, ¿no? De desconfort fisiológica en el embarazo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Siguiendo con el aparato reproductor, ¿sí? Vamos a evidenciar los primeros cambios que existen en el aparato reproductor. Y vamos a ver los cambios a nivel del útero. Recuerden que el útero es un órgano intrapélvico en forma de una pera invertida de característica fibromuscular, ¿no? Y que su tamaño no llega a ser más allá de 6 centímetros o 60 milímetros, pesando alrededor entre 50 y 70 gramos. Pero cuando comienza el estado fisiológico de la gravidez o el embarazo, ¿no? Este útero comienza a desarrollarse, a hipertrofiarse para tratar de ocupar y almacenar, ¿no? el crecimiento del embrión en un inicio, del feto en sus inicios posteriores. Es así que vamos a ver que este útero, a las 12 semanas, el útero va a perder su forma original y se va a tornar de una forma esférica. A las 12 semanas, este útero se va a asomar por fuera de la sínfisis del pubis y se va a hacer extrapélvico. Entonces, vamos a ver que este tamaño de la mujer no embarazada, como les mencioné, es de 6 a 7 centímetros y que pesa alrededor de entre 50 y 70 gramos de peso, almacenando más o menos un 10 milímetros de volumen. Y este útero, al final del embarazo, va a lograr un peso de aproximadamente 1 kilo a 1 kilo 100 y almacenando aproximadamente, ¿no? 5 litros, ¿no? intrauterino dentro de su contenido. Asimismo, este útero, que cambia de forma, tamaño y contenido, también sufre modificaciones dentro de su musculatura, ¿no? Evidenciándose aumento, hipertrofia de la fibra muscular lisa del útero, ¿no? Para que pueda así tener la capacidad de contractibilidad, evidenciándose en su primer momento las contracciones irregulares, indoloras, sin frecuencia, sin intensidad, sin duración, que son las contracciones de acomodación y las cuales se mencionan como las contracciones de Braxton Hicks, a diferencia de las contracciones del trabajo de parto, que son contracciones que ya lo van a ver en su momento en la teoría, que son contracciones que sí tienen una frecuencia, 3 en 10, por ejemplo, que tienen una duración, 50 a 60 segundos, y que tiene una intensidad, ¿no? De manera subjetiva, entre 2 a 3 cruces, siendo el dolor de 1 al 10, entre 8, 9 y 10 en la escala del dolor. Entonces, esa es la gran diferencia entre las contracciones de Braxton Hicks y las contracciones verdaderas de un trabajo de parto. La duración, la frecuencia y la intensidad.
Entonces, en resumen, tenemos que las contracciones de Braxton Hicks son fisiológicas y son irregulares, esporádicas, indoloras, sin frecuencia, sin intensidad y sin duración. Entonces recuerden, chicos, puede ser una pregunta de examen. Muy bien. Sigamos con el aparato reproductor y vamos a evidenciar también en el aparato reproductor el cuello uterino. El cuello uterino, que mide un aproximado de 3 a 5 centímetros, ¿no? Y que representa dentro del estado fisiológico de la mujer gestante, ¿no? Ciertas visualización fisiológica que se da en el primer mes de embarazo, presentándose un reblandecimiento e hiperpigmentación violácea que se pronuncia durante el cuello uterino. Entonces vamos a ver reblandecimiento y cianosis del cuello uterino junto con hipertrofias e hiperplasia de sus glándulas, produciendo y segregando mayor cantidad de moco espeso, produciendo una barrera para evitar el ascenso, ¿no?, de gérmenes que están en la cavidad vaginal y proteger así las membranas coreoamnióticas, evitando una ruptura o un adelgazamiento de las mismas. Asimismo, este moco endocervical se produce, como les decía, en cantidades abundantes, un moco que es bastante rico, espeso, abundante, ¿no? Abundante en inmunoglobulinas, que obstruye el conducto y hace pues como efecto tapón para no dejar pasar y ser una cadena de barrera con respecto a lo que es las bacterias y que no sean una noxa para el adelgazamiento de las membranas coreoamnióticas y evitar más adelante una ruptura prematura de membranas. Asimismo, vamos a tener que en los ovarios también existen modificaciones. La ovulación cesa en el embarazo definitivamente. Se produce el embarazo, obviamente se produce la implantación y existe un cese con respecto a la producción de ovocitos y obviamente un cese en la ovulación, ¿no? Se genera un cuerpo lúteo o un cuerpo amarillo que es lo que va a dar sostén a esa gestación inicial durante sus primeras semanas hasta las 12 semanas. Entonces el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo va a producir, ¿no? Va a ser el sostén y el mantenimiento de ese embarazo hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas, ya el trofoblasto, convirtiéndose en placenta, toma el comando para seguir produciendo las hormonas que es la progesterona. Entonces, esta progesterona, que es el causante prácticamente de toda la disminución de la musculatura lisa con respecto a su contractibilidad y su periodontaltismo, es el causante también de que se produzca una relajación de la musculatura lisa del útero, haciendo que ese embrión se adapte, se desarrolle, hasta que toma el comando de la placenta después de las 12 semanas. Entonces, es muy importante la generación de este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El pedículo vascular ovárico es bastante importante. Vamos a ver que durante el embarazo va a producir un desarrollo, un crecimiento y ensanchamiento del pedículo vascular, haciéndose bastante dilatado, ¿no?, y aumentando durante su semana 9 y terminando con un pedículo de casi 2,6 centímetros al término del embarazo. Entonces es bastante importante este pedículo vascular que sirve de irrigador, ¿no?, al útero durante el proceso de crecimiento durante toda la evolución del embarazo. Asimismo, vamos a ver también que las trompas también existen modificaciones, ¿no?, fisiológicas durante la evolución, durante todo este embarazo. Vamos a evidenciar que las trompas de falopio es una musculatura de las trompas que va a producir una hipertrofia
¿no? Su epitelio va a cambiar, un epitelio de la mucosa tubárica se hace más aplanada y van a poder desarrollarse células desiguales que en el estroma del endosalpinx, ¿no? Estas células deciduales obviamente van a permitir el paso pues, del ovocito fecundado, tercio externo de la trompa, y con el peritlatismo de la trompa va a hacer que llegue hacia la cavidad endometrial, donde va a realizar su lecho y se va a realizar la respectiva implantación. Asimismo tenemos los diferentes cambios con respecto a lo que es vagina y periné. Vamos a ver que primeramente en lo que es vagina y periné vamos a ver una hiperpigmentación, va a haber un cambio de coloración en la parte de la mucosa vaginal interna y externa, va a haber un aumento de la vascularidad, va a haber una hiperemia en la piel y los músculos van a tener mayor vascularización con respecto a la vascularización e inervación de la parte perineal y vulvar. En algunas pacientes se puede evidenciar, ¿no? Vasos superficiales venosos, ¿no? Produciéndose las varices vulvares que se incrementan por aumento, ¿no? de los estrógenos, y también se incrementa por aumento de la presión intrapélvica causada por el aumento de volumen del útero y su contenido. Asimismo, vamos a evidenciar un reblandecimiento del tejido conectivo subyacente, bueno, a finales del embarazo, preparando la musculatura lisa, ¿no? y el canal vaginal para un posible parto vaginal. Asimismo, la mayor vascularización que existe en la parte vaginal y vulvar hace que esta mucosa y esta piel se vuelva azulada o media violácea, dando el famoso signo de Chadwick, reconocido signo de Chadwick, que son cambios fisiológicos y que se pueden evidenciar desde mis primeras semanas de embarazo. Asimismo, las paredes vaginales, como les mencionaba, van a incrementar, ¿no? Su grosor, su elasticidad, ¿no? y también va a incrementar el grosor de su mucosa, preparándose el canal del parto para un parto vaginal. Las secreciones también van a aumentar, van a ser unas secreciones blanquecinas, el pH va a ser ácido por efecto del aumento de lactobacillus. ¿Y qué son? Pues lactobacillus, bacterias fisiológicas que se encuentran en la vagina y que predominan sobre un pH ácido y que protege sobre una invasión de bacterias que puedan causar pues flujo vaginal y que puedan producir una infección y por ende pueden provocar pues alteraciones e infecciones no vulvovaginales. Dentro de los cambios probables del embarazo, vamos a evidenciar ciertos signos que los menciona la literatura y que los vamos a mencionar, ¿no? que son el famoso signo de Chadwick, como les mencionaba, que viene a ser la coloración azulada de la vagina. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esta coloración azulada de la vagina es el famoso signo de Chadwick. El signo de Gödel es el signo cianótico, ¿no? del cuello uterino. Vamos a evidenciar cianosis del cuello uterino y un reblandecimiento del mismo. Entonces, eso es el signo de Gödel. No se vayan a confundir en el examen el Chadwick con Gödel. ¿Sí? Chadwick es una coloración azulada de la vagina, de la mucosa vaginal, y Gödel viene a ser una coloración azulada de la cianosis y reblandecimiento del cuello uterino. Asimismo, mencionan también el signo de Ladin. El signo de Ladin refiere a un reblandecimiento de la línea media anterior de la unión útero-cervical, cuando existe ya cuando está ocupado el útero. Es la unión del cuerpo con el cuello uterino, ¿no? Son signos
que menciona la literatura, pero en la práctica esto se realiza en conjunto. Cuando hacemos el examen bimanual, ¿no? Examinamos con la mano derecha, con el dedo medio e índice, introducimos a la vagina de la paciente y con la mano izquierda nos apoyamos sobre la sínfisis del pubis y hacemos el examen bimanual. En ese examen bimanual nosotros podemos tocar el cuello uterino, podemos tocar la parte posterior y anterior del útero y vamos a ver también que la unión cérvico-uterina está más ensanchado y tiene mayor reblandecimiento. Asimismo, vamos a ver que el útero es mucho más flexible, ¿no? Y mucho más móvil. Y en el sitio donde está la implantación se hace también bastante reblandecido en el fondo uterino. Entonces, todos estos signos van de la mano, ¿sí? El signo de Ladin, el signo de Hegar, el signo de McDonald, el signo de von Frebon. Lo más importante en estos signos es el signo de Chadwick, el signo de Gödel y el signo de Hegar, ¿no? Entonces tengan en cuenta estos signos que puede ser pregunta de examen, ¿no? Asimismo, chicos, vamos a tener, ¿no?, los cambios de la placenta. La placenta es un órgano importante dentro de la función de lo que es los cambios fisiológicos de la gestación. En un inicio, esta placenta va a ser un trofoblasto, ¿sí? Va a ser un sincitio trofoblasto, va a ser trofoblasto, de la cual va a ser el inicio de una gestación, de la cual va a ir proliferándose, se va a ir hipertrofiando, ¿no? Y se va a ir hiperplaciando, produciendo después de las 12 semanas la placenta, la cual hace de corazón-pulmón, ¿no?, brindando alimentación, oxígeno, brindando nutrientes y también brindando, ¿no?, síntesis hormonal al producto. Entonces, esta placenta, ¿no?, que hace una función de transferencia con respecto a la respiración, el intercambio arterial y venoso, el intercambio gaseoso, ¿no?, la transferencia de nutrientes y la síntesis hormonal es muy importante para el crecimiento. Alguna alteración en esta placenta, ¿no?, alguna alteración con respecto al desarrollo placentario o alguna alteración como va a causar alteraciones en los vasos sanguíneos. Y recuerden que los vasos sanguíneos placentarios son vasos sanguíneos de grueso calibre, baja resistencia, alto flujo, buena perfusión y por ende una buena oxigenación, alimentación y como resultado final tenemos un feto con peso adecuado, con una buena filtración glomerular, con una buena micción y por ende una buena cantidad de líquido. Entonces, esta es la función de la placenta. ¿Qué pasa si la placenta tiene unas alteraciones vasculares, ¿no?, o tiene vasos anómalos que no permita desarrollar ese producto? Entonces, obviamente que ese vaso va a ser estrecho. Su resistencia va a aumentar, el ingreso va a ser menor, la perfusión va a ser menor, el paso de oxígeno, nutrientes y síntesis hormonal va a ser menor, el crecimiento del producto se va a ver afectado. Al haber una inadecuada perfusión, la filtración glomerular del feto se va a ver venir a menos, va a filtrar menos y por ende va a orinar menos. Y el líquido, la cantidad de líquido amniótico va a disminuir, causando los problemas de oligohidramnios, que viene a ser la disminución del líquido amniótico, ¿no?, dentro de cavidad uterina y que puede ser perjudicial para el feto. Asimismo, vamos a pasar a lo que es el aparato respiratorio para seguir con la
evolución de los cambios fisiológicos de la madre. El aparato respiratorio es un medio muy importante donde va a tener que modificarse dependiendo del crecimiento uterino. Obviamente que en esa parte el crecimiento uterino obviamente va a intervenir bastante con respecto al tipo de respiración y al modo de respiración y al ascenchamiento de la caja torácica. Vamos a evidenciar que el crecimiento uterino va a hacer que el diafragma fisiológicamente se eleve casi 4 centímetros, ¿no?, en el diámetro transversal de la caja torácica y aumenta casi 2 centímetros en la circunferencia torácica, ¿no?, aumentando en casi 6 centímetros. Eso quiere decir que obviamente que al haber un aumento, ¿no?, de la cavidad uterina, al haber un crecimiento del útero, va a hacer que el diafragma se eleve, ¿no?, va a disminuir su diámetro longitudinal, aumentando su diámetro anteroposterior, para compensar, ¿no?, la oxigenación y la capacidad respiratoria del pulmón, ¿no? Por ende, este volumen ventilatorio pulmonar y el volumen ventilatorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto aumenta. En otras palabras, la paciente comienza a respirar un poco más acelerado, para tratar de cumplir la función y de compensación con respecto al aumento y elevación del diafragma, ¿no?, haciendo que la capacidad pulmonar, ¿no?, disminuya, pero lo compensa aumentando el volumen ventilatorio minuto. Por ende, la capacidad funcional residual y el volumen residual de aire están disminuidos. Así es. Entonces, recuerden, chicos, el volumen ventilatorio pulmonar, el volumen ventilatorio minuto y la capacidad de oxígeno aumentan. Por ende, la capacidad funcional residual y el volumen residual de aire están disminuidos. En otras palabras, hay un aumento de la respiración, ¿no?, para compensar, ¿no?, la elevación del diafragma, ¿no?, y así compensar la respiración y la oxigenación materna. El equilibrio ácido-base es algo muy importante, ¿no?, que lo tenemos que simplemente dar un recordatorio de lo que es, ¿no?, la curva de oxígeno. Vamos a ver que el consumo de oxígeno aumenta un 15 a 20%, ¿no?, en una paciente gestante. El aumento de la ventilación pulmonar aminora la presión de CO2 y de manera paradójica produce disnea. La disminución de esa presión de CO2 materna facilita el transporte de CO2 del feto a la madre y ese es el efecto Haldane. Simplemente estamos recordando. Entonces vamos a repetir que el consumo de oxígeno aumenta de un 15 a 20%. Por ende, el aumento de la ventilación pulmonar aminora la presión de CO2 y de esta manera paradójicamente produce disnea. La disminución de la presión de CO2 materna facilita el transporte de CO2 del feto a la madre y ese es el efecto Haldane. Para compensar la alcalosis respiratoria, obviamente producto de esta disnea, el bicarbonato ¿no?, decrece de 26 a 22 milosmoles. Como resultado, el pH sanguíneo apenas se encuentra aumentado, incrementándose la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, disminuyendo la capacidad de liberación. Y esto es el efecto Bohr. Entonces, miren el efecto Haldane dado por la presión de oxígeno, por la presión de CO2 y el efecto Bohr dado por la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno. Entonces, al tener el aumento del pH sanguíneo, incrementa el 2,3-difosfoglicerato, contrarrestando el efecto Bohr, desviando la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha, facilitando el paso del oxígeno al feto. Entonces, ese es el modo de compensación. Primero el efecto Haldane, el efecto Bohr y
por medio del 2,3-difosfoglicerato, obviamente va a haber una compensación desviando la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha, facilitando el paso del oxígeno al feto. Esto es de manera fisiológica, simplemente recordando, ¿no?, cómo es la compensación, ¿no?, del oxígeno, ¿no?, durante la perfusión materno-fetal. Asimismo, va a haber modificaciones cardiovasculares. Teniendo ya esta compensación respiratoria, vamos a ver que en el sistema cardiovascular vamos a alteraciones en el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular vamos a evidenciar, ¿no?, que también tenemos ciertas modificaciones que va a ser compensadas con respecto a lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver también que la posición del corazón va a tener una ligera también elevación hacia arriba y hacia la izquierda, producto de un aumento, ¿no?, o una elevación del diafragma, producto del crecimiento uterino. Entonces, el útero crece, eleva de 3 a 4 centímetros el diafragma y va a haber un desplazamiento fisiológico hacia arriba y hacia la izquierda con respecto a la posición cardíaca. Asimismo, vamos a ver que la frecuencia cardíaca en reposo va a aumentar en casi 10 latidos por minuto, y si evidenciamos vamos a evidenciar, ¿no?, un soplo sistólico funcional, ¿no?, tipo 2-3, ¿no?, en la cual se puede considerar normal el soplo sistólico funcional. Asimismo, vamos a ver, ¿no?, como dato, que cualquier soplo diastólico se considera patológico. Los soplos diastólicos no deben ser considerados normales en cualquier tipo, ¿no?, de auscultación materna durante el embarazo. Perdón, chicos, un momento. Ya. Bueno, sigamos, chicos, disculpen. Una llamada importante. Ok. El gasto cardíaco dentro del sistema cardiovascular también es un tema muy importante, donde vamos a ver que el gasto cardíaco aumenta a partir de la 5ª semana de gestación, debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica y al aumento de la frecuencia cardíaca. Es fisiológico que los vasos en un inicio tengan la resistencia vascular sistémica, ¿no?, disminuida. Por ende, cuando existe la placentación, cuando existe la formación de la placenta, existe la invasión trofoblástica, que es fisiológica durante el vaso sanguíneo. Recuerden que el vaso sanguíneo tiene su muscular mucosae, su íntima y su endotelio, ¿sí? La parte endotelio es la parte interna, lo que reviste, donde pasa la sangre, donde baña la sangre. Entonces, cuando existe una adecuada invasión trofoblástica, comienza a digerir los vasos musculares, ¿no?, la muscular mucosae de los vasos sanguíneos, haciendo que esos vasos sanguíneos maternos no tengan capacidad de contractibilidad y por ende su resistencia vascular es baja. Al tener una baja resistencia vascular, el paso de la sangre es libre, va a haber menor resistencia, ¿no? Va a haber mayor paso de sangre, va a haber mayor
oxigenación, mayor nutrición y por ende el producto va a crecer de manera adecuada, ¿sí? Pero cuando existe una inadecuada invasión trofoblástica, lo que se da en los problemas de preeclampsia, por ejemplo, ¿sí? Va, ¿qué va a pasar? Que estos vasos van a tener van a ser estrechos y su muscular mucosal van a estar intactas. Entonces van a tener capacidad de contractibilidad. Y estos vasos estrechos, obviamente, su resistencia vascular va a estar aumentada. Al tener una resistencia aumentada, alta, la perfusión va a ser inadecuada, la perfusión va a ser baja, turbulenta, la oxigenación va a ser pobre, la nutrición va a ser pobre y por ende el peso del producto va a variar. Esto es lo que pasa en la parte de la presentación con respecto a lo que es resistencia vascular cuando existe una buena, adecuada presentación en una, ¿no? vascular y cuando existe una inadecuada invasión trofoblástica, ¿no? causando posteriormente problemas de hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, son una de las teorías que nos explica el por qué los vasos sanguíneos en un inicio no deben ser de baja resistencia, ¿sí? Porque existe invasión trofoblástica adecuada. Esa es una de las teorías importantes. Y la otra teoría es la teoría endotelial. La teoría endotelial, que es la parte interna del endotelio, lo que reviste al vaso sanguíneo. Y obviamente, al haber una estrechez de ese vaso, ¿no? Al haber una inadecuada perfusión, esta sangre va a golpear el vaso que está estrecho. Al golpear el vaso que está estrecho, va a estimular el endotelio. Y el endotelio tiene sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Y al dañar este endotelio producto de ese golpe, ese golpe fuerte de la sangre, queriendo vencer la resistencia de ese vaso estrecho, va a estimular el endotelio, ¿sí? Y va a liberar sustancias vasoconstrictoras. Y eso va a repercutir sobre toda la economía del cuerpo, produciéndose, obviamente, alteraciones, aumento de presión arterial, aumento de la resistencia vascular periférica, restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Y problemas de hipertensión inducida en el embarazo. Entonces, este aumento esta resistencia vascular es muy importante durante el, el inicio de la placentación. Por eso que el gasto cardíaco, ¿no? debe ser adecuado, ¿no? Y el cual se hace pues con una buena presentación, va a disminuir la resistencia vascular sistémica y va a haber un aumento fisiológico de la frecuencia cardíaca, ¿no? materna. Tenemos también dentro del sistema cardiovascular, conforme va creciendo el abdomen, ¿no? y va creciendo el útero, va a haber fenómenos de compresión vascular que vienen a ser fisiológicos y que tenemos los dos más conocidos, como es el síndrome de vena cava y el efecto Poseiro. El síndrome de vena cava simplemente viene a ser la compresión, ¿sí? De cuando la paciente embarazada está en decúbito lateral derecho y comprime la vena cava, ¿sí? Al comprimir la vena cava, obviamente, va a haber, ¿no? un efecto de compresión y por ende de un efecto hipotensor, un efecto que la paciente siente sensación de mareos, siente sensación de desmayo, pero que rápidamente lo reconoce, lo identifica y cambia de posición. En el efecto, en el síndrome ese es el síndrome de vena cava. ¿Ya? El, el efecto Poseiro viene a ser lo mismo, pero simplemente lo que se comprime no es la vena cava. En el efecto Poseiro lo que se comprime es la aorta y se da en el decúbito dorsal. ¿Qué quiere decir? Que la paciente está acostada mirando al techo, ese es el decúbito dorsal,
el útero comprime la parte posterior de la aorta y la paciente obviamente tiene mayor sintomatología. Siente náuseas, vómitos, se siente morir, se siente desmayarse y rápidamente se sienta y está mareada hasta que pase esa compresión. Las situaciones de estas dos compresiones, que son graves, pero que la paciente lo reconoce rápidamente, es el efecto que se le da, porque es como si le cortaras el paso de la sangre al producto. Si el producto, obviamente, si la madre siente mareos, el producto es como si el producto lo asfixiaras, producto de esta compresión del decúbito lateral derecho o el decúbito dorsal con el efecto Poseidon. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el síndrome de vena cava y el efecto Poseidon, que es muy importante y que lo evidenciamos bastante cuando realizamos un monitoreo fetal electrónico del tipo NST, que es el test no estresante, o el CST, que es el test estresante, que ya posteriormente en sus clases lo van a estudiar mejor, pero son monitoreos, son exámenes electrónicos donde valoramos los latidos cardíacos fetales y las contracciones uterinas. Y tratamos de valorar cómo se encuentra la oxigenación del producto con este trazado y donde podemos evidenciar allí no cambios en la frecuencia cardíaca fetal, cambios en la frecuencia cardíaca materna, cambios en las contracciones uterinas y podemos describir si esta paciente tiene condiciones para continuar un parto vaginal o no tiene condiciones para continuar un parto vaginal. Entonces, eso es lo que es el efecto Poseidon y el síndrome de vena cava. Okay. Por eso que a las pacientes se les recomienda, ¿no? Que su posición debe ser de cúbito lateral izquierdo para que tenga una buena oxigenación, una buena perfusión y un adecuado crecimiento fetal. Entonces, toda paciente gestante siempre debe mantener el decúbito lateral izquierdo. La presión arterial, vemos que fisiológicamente, ¿no?, disminuye dentro de los 2 primeros trimestres por efecto, obviamente, de la baja resistencia, ¿no?, por la adecuada invasión trofoblástica. Esto es debido también a esta disminución por aumento de la resistencia vascular, ¿no?, y el efecto relajante de la progesterona. La disminución de la resistencia vascular es también por el efecto relajante de la progesterona que potencia, obviamente, esta disminución de la relajación de la musculatura lisa, y no solamente de los vasos, sino a nivel sistémico, ¿sí?, a nivel de todos los esfínteres del cardias, ¿no?, del estómago. Por eso que existe llenura precoz, por eso que existe sensación de empacho, sensación de llenura, porque el vaciamiento gástrico está disminuido. Por eso que existe estreñimiento o constipación. ¿Por qué? Porque el peristaltismo intestinal está disminuido. Por eso que existe nicturia o polaquiuria. ¿Por qué? Porque la musculatura vesical está disminuida. Entonces existe esa disminución de, ¿no?, peristaltismo sistémico muscular producto del efecto relajante de la progesterona. En el tercer trimestre vamos a ver que esta progesterona va a disminuir, ¿no?, y va a haber un ligero incremento progresivo de la presión arterial, ¿no?, que puede estar entre 10 y 15 milímetros de mercurio diastólico y sistólico. Entonces, así mismo como hay cambios a nivel de sistema respiratorio, sistema cardiovascular, también vamos a ver que también existen cambios a nivel no sanguíneo, a nivel hematológico. Cambios que tal vez pasan desapercibidos, pero vamos a observar que el volumen sanguíneo materno va a aumentar en el segundo trimestre, ¿no?, un promedio de 20 a 30% de volumen. Entonces, miren que fisiológicamente el volumen sanguíneo va a aumentar en volumen, en líquido, 20 a 30%. Es por eso que los pacientes que son, y esto se da a partir de las 24, siendo su pico máximo las 28 semanas. Es por eso que las pacientes que son cardiópatas están compensadas, ¿no?
y que están compensadas, están muy bien hasta las 24, 25, 26 semanas. Y después de esa semana, producto de ese aumento de volumen intravascular, fisiológico, y, y su corazón, que está acostumbrado solamente a bombear 4 litros, y al querer bombear prácticamente un 20% de más, se descompensa. Y las pacientes comienzan a tener problemas de insuficiencia cardíaca. Por eso que los problemas de pacientes gestantes con cardiopatía se ven afectadas después de las 24 semanas, siendo pico máximo a las 28 semanas. Entonces, estos pacientes son bastante delicados y tenemos que tener un manejo multidisciplinario con cardiología, con médico intensivista y los ginecobstetras, porque a veces tenemos que terminar la gestación a temprana edad para evitar pues que esta paciente vaya y se venga venida menos, ¿no? Esta dilución de la concentración va a haber una hemodilución de la concentración de la hemoglobina y del hematocrito, ¿sí? La cual disminuye no por pérdida, simplemente disminuye por hemodilución, ya que se agrega más plasma que eritrocitos a la circulación materna. Y entonces vamos a ver que en nuestro medio se considera hemoglobina patológica, ¿no? Cuando es menor de 11 gramos por decilitro, ¿no? Pero en nuestra realidad, recién nosotros en nuestro hospital, al menos en el Hipólito Unanue, consideramos no ya patológica cuando es menor de 10 gramos por decilitro. Hay pacientes que vienen a veces con 5 o 6 gramos de hemoglobina, pero ella está normal, ¿no? Entonces son pacientes crónicas que tenemos que manejarlas porque muchas de ellas son para cesárea. Y las pacientes que van a cesárea, recuerden, las pacientes que van a cesárea, en una cesárea pierden aproximadamente de 800 a 1200 mililitros de sangre. O sea, aproximadamente promedio 1 litro. Y en un parto eutóxico, que es un parto normal, sin problemas de desgarros, hipotonías o eventualidades, pierden un aproximado entre 500 y 600 centímetros cúbicos de sangre, 600 mililitros de sangre. Entonces, esta paciente que tiene 5 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, obviamente que ha perdido o es una anemia crónica o una desnutrición crónica, que tenga una pérdida de 500 de forma brusca o un litro de sangre de forma brusca, eso lo va a descompensar. Entonces hay que tratar de reponer, ¿no?, los valores hematológicos de la paciente a un nivel que pueda, obviamente, tolerar su culminación del embarazo, que puede ser por parto por cesárea o puede ser pues una culminación del embarazo por parto normal. Pero la cantidad de sangre tiene que ser valorada, ¿no?, para que no existan problemas con la paciente. Así es. Entonces, de ahí vamos a seguir sobre el metabolismo del hierro. El metabolismo del hierro es algo muy importante y vamos a ver que la cantidad de fierro absorbido en la dieta, ¿no?, junto con el extraído de las reservas es insuficiente para cubrir las demandas del embarazo. Es por eso que el hierro tiene que darse con suplementos de hierro para compensar, ¿no?, el hierro que es absorbido. Asimismo, tenemos que los requerimientos de hierro en el embarazo alcanzan un total de casi 1000 miligramos en total. De estos 1000 miligramos, miren, 300 miligramos se transportan de la manera activa durante el feto y la placenta. Así es. Por eso que los suplementos de hierro son de 300 miligramos. 200 miligramos se pierden por vía de excreción y vía digestiva. Y 500 miligramos se usan en el incremento del volumen total de los eritrocitos circulantes. Así es. Por eso que la cantidad de hierro absorbido en la dieta junto con el extraído de las reservas es insuficiente para cubrir las demandas del embarazo. Por ende, se tiene que dar suplementos de hierro para compensar, ¿no? Y hacer que esta hemoglobina no decrezca de manera rápida durante el embarazo. Asimismo, en la función hematológica también tenemos que tiene una función inmunitaria. Dentro de la función inmunitaria, obviamente, vamos a observar
que existe una leucocitosis fisiológica. Observar a una paciente que tenga una serie blanca por arriba de 12.000, 15.000, no es porque tenga sepsis o un SIRS o una infección, simplemente la cifra de leucocitos en el embarazo va a variar, ¿no? Y obviamente que su efecto va a ser de una leucocitosis fisiológica y que puede variar hasta en el puerperio, teniendo un valor de 18.000 hasta 25.000 leucocitos, ¿no? Y considerándose fisiológica. Esa es la función inmunitaria. Y se dice que es para protección, puesto que al inicio va a haber una disminución pues, de la inmunidad, porque recuerden que el embarazo es como si fuera un halo injerto. Entonces tiene que haber una disminución de la inmunidad de los linfocitos, ¿no? Para que no reconozcan, ¿no? A este cuerpo extraño que viene a ser prácticamente la gestación y no lo rechace, ¿no? Por ende, va a haber ¿no? un aumento pues, de los leucocitos con un porcentaje de disminución de los leucocitos, de los linfocitos, para que no puedan rechazar o identificar rápidamente a este embrión que en un inicio se comporta como un halo injerto, ¿no? Prácticamente como que algo que recién lo va a recepcionar y que tiene que reconocer y adaptarse para que este embrión pueda seguir desarrollándose y pueda terminar su gestación. Entonces vamos a ver que esta distribución, que el porcentaje de granulocitos y linfocitos TCD8 es mucho mayor, junto con una disminución concomitante de los porcentajes de los monocitos y de los linfocitos TCD4, que son los que van a producir, su aumento de ellos van a producir pues, el rechazo o van a identificar una noxa. Cualquier noxa del cuerpo es identificado por los monocitos y los linfocitos TCD4. Vamos a ver también que dentro de los reactantes, vamos a ver que la fosfatasa alcalina, ¿no? de leucocitos, la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación y los complementos C3 y C4 van a estar aumentados durante el embarazo para evitar, ¿no? la invasión de gérmenes, ¿no? que no son adecuados o habituales durante la gestación. Entonces, de por sí, el embarazo es un proceso de inflamación fisiológica. Por eso antes lo llamaban gestosis, ¿no? Como una inflamación. Pero se ha visto pues que es prácticamente una reacción inmunitaria fisiológica produciendo, ¿no? un problema de aumento de los reactantes de fase aguda, ¿no? Como son las fosfatasa alcalina, leucocitos, ¿no? Podrían ser reactivas, los complementos. Tener una fosfatasa alcalina no significa que tenga un daño hepático, simplemente fisiológicamente durante el embarazo existe un aumento de la fosfatasa alcalina. O sea, es normal que la fosfatasa alcalina esté aumentada. Asimismo, vamos a evidenciar también que hay también alteraciones con respecto a los factores de la coagulación en el sistema hematológico. En los problemas de coagulación, miren, vamos a ver que existe. Vamos a ver que hay un aumento de los factores procoagulantes. ¿Y cuáles son esos factores procoagulantes? El fibrinógeno, las plaquetas y el factor 8. Con una disminución en la reducción de los anticoagulantes naturales como la antitrombina 3. ¿Ya? Entonces, ojo, chicos, durante la gestación hay un aumento de los procoagulantes como el fibrinógeno, las plaquetas y factor 8. Y va a haber una reducción de los anticoagulantes naturales como la antitrombina 3. Asimismo, va a haber un aumento de la fibrinolisis, por lo que hay un recambio neto elevado de los factores de la coagulación. El motivo del estado hipercoagulante radica en disminuir el sangrado del parto, pero el inconveniente es el riesgo elevado de la enfermedad tromboembólica. Pero son muy raros los casos de tromboembolismo, pero sí hemos visto bastantes casos de tromboembolismo por aumento de la hipercoagulabilidad en los periodos de pandemia. En COVID sí hemos visto varios casos de tromboembolismo
en pacientes por el problema de la hipercoagulabilidad, ¿no? Eso sí lo hemos visto durante en pandemia. En pandemia hemos tenido muertes maternas por problemas tromboembólicos, ¿no? Embolias pulmonares que han sido catastróficos, y las pacientes, inclusive pacientes cesarianas dadas de alta, hicieron procesos tromboembólicos casi ya a las 48 horas, al alta. Paciente de alta y de un momento a otro hizo un problema de embolia pulmonar. Bueno, son casos de estados de coagulabilidad, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, bien, hasta aquí tenemos la parte hematológica. Ya hemos visto la parte respiratoria, la parte cardiovascular, la parte hematológica, y vamos a ver la parte del sistema urinario. Y en el sistema urinario vamos a observar, ¿no?, también modificaciones y adaptaciones del sistema, ¿no?, colector urinario hacia los cambios fisiológicos del embarazo. Vamos a ver un riñón que aumenta en su longitud en casi 1.5 centímetros, que viene a ser, ¿no?, una longitud fisiológica de riñón. El filtrado glomerular y el flujo plasmático renal aumenta casi 50%. Miren, al aumentar el gasto cardíaco, al aumentar el volumen minuto, al aumentar el volumen ¿no?, intravascular, obviamente también tiene que aumentar su filtrado glomerular, ¿sí? Aumenta en casi 50% de filtración. Puede existir, ¿no?, de manera fisiológica, puede haber glucosuria y proteinuria sin presencia de enfermedad. Ojo, puede existir glucosuria y proteinuria sin presencia de enfermedad. Cuando existe un problema de preeclampsia o de hipertensión inducida del embarazo, donde hay un problema vascular con aumento aumento de la resistencia vascular y por ende estrechez de los vasos, ¿no?, los vasos renales esa red microvascular renal también se viene dañada. Entonces el endotelio vascular renal se daña. Y al haber daño de esa red vascular, que es prácticamente una red que filtra y no deja pasar las proteínas, porque las proteínas vienen a ser macromoléculas. Entonces, al haber proteínas en una cantidad que ya no es lo normal, que es 150 miligramos por decilitro, si vemos que hay proteínas por encima de esos valores, obviamente que yo estoy pensando que hay un problema durante la parte de filtrado glomerular. Al haber un problema de filtrado, va a perder proteínas. Al haber una proteinuria franca, entonces va a haber un efecto a nivel intravascular. ¿Y cuál va a ser el efecto intravascular? Obviamente que tenemos un vaso sanguíneo y el equilibrio está dado por la presión oncótica y la presión, ¿no?, intravascular dado por el plasma. Así, la presión plasmática, la presión oncótica, o en otro caso la presión hidrostática, también que le llaman. Entonces, al haber pérdida de proteínas en la orina, obviamente que va a haber una proteinuria, pero en sangre va a haber una hipoproteinemia. Al haber una hipoproteinemia, la presión oncótica va a disminuir, va a aumentar la presión hidrostática, venciendo a la oncótica, y va a producir la extravasación del intravascular al extravascular. De allí lo que se produce el famoso edema. A diferencia del edema del desnutrido, del marasmo, del guasórcol, que la hipoproteinemia es carencial. Ellos están hinchados por falta de proteínas, porque no consumen proteínas. La diferencia con el trastorno hipertensivo del embarazo, que acá el edema es por pérdida. El edema es por pérdida de proteínas. Entonces observamos que en todos los vasos de la economía existe edema. Obviamente que si en todos los vasos la presión oncótica está disminuida, la presión hidrostática va a vencer. Y donde existe un vaso,
va a haber edema. Por eso, ¿por qué la paciente tiene escotomas o la paciente tiene visión borrosa? Porque hay una arteria retiniana donde se ha producido pues una extravasación del líquido y produce el edema macular. ¿Por qué existe tinnitus? ¿Por qué existe ese silbido en el oído? ¿Por qué? Porque hay arteria timpánica donde hay extravasación no, extravascular y produce edema. ¿Por qué se produce dolor precordial? ¿Por qué? Porque también existe una arteria frénica que inerva, ¿no? Con su nervio frénico que inerva el diafragma. Esa arteria frénica también produce una, ¿no? Edema y produce compresión del pericardio. Así es. Y ese dolor del pericardio obviamente se conecta con las ramas braquiales, y obviamente va a haber dolor a nivel del brazo y también se conecta con una rama mandibular y dolor en la parte mandibular simulando un infarto cardíaco. ¿Por qué se produce hiperreflexia? Porque existe la primera y segunda motoneurona inervada por las arterias espinales y las cuales producen extravasación del líquido del extravascular y se produce excitación, compresión y comienza a haber hiperreflexia. ¿Y por qué la paciente convulsiona? Porque también existen arterias cerebrales donde del intravascular pasa al extravascular y avisa edema cerebral y se produce las convulsiones, la famosa eclampsia, que son las convulsiones tónicas crónicas del embarazo. Entonces miren qué tan importante vienen a ser las proteínas en la fisiología, ¿no?, del filtrado glomerular. Entonces, esta fisiopatología es la que se ve y se observa durante ¿no? El embarazo. Entonces, volviendo al aparato urinario, vamos a observar que la creatinina sérica y el nitrógeno ureico disminuyen de una media de 7 y 1.2 miligramos a 5 y 9 miligramos por decilitro respectivamente. ¿Por qué? Porque hay una hemodilución, ¿sí? Al haber una hemodilución va a haber mayor filtrado glomerular. Entonces, obviamente que va a haber entonces una disminución con respecto a la cantidad de la creatinina y el nitrógeno ureico. Por ende, se puede decir que una creatinina normal en una paciente gestante es de 0.5, ¿sí? Y siendo 0.8, 0.9, 1 patológico. Así es. Porque normalmente existe buen filtrado glomerular y el nitrógeno ureico está disminuido junto con la creatinina sérica. Así es. Asimismo, vamos a ver que los uréteres también cumplen una función muy importante. El útero tiene una posición de una dextrorotación fisiológica. Entonces, este útero puede haber una pequeña dilatación, una pequeña hidronefrosis renal y ureteral del lado derecho por ese tipo de posición, que es compensatoria, que se puede compensar. Entonces, vamos a ver que el útero, como le digo, crece y comprime el lado derecho, ¿no?, del uréter, ¿no?, sobre todo el lado derecho, y va a producir una leve hidronefrosis, ¿sí?, originando su dilatación y elongación fisiológica, que vuelve a su estado normal durante, ¿no?, el término de la gestación. La vejiga también, para compensar, ¿no?, tiene una menor capacidad vesical, debido también, obviamente, por la compresión que existe, ¿no?, el útero hacia la vejiga. Y para compensar esta compresión y esta disminución del espacio de la capacidad vesical, va a producirse la nicturia, o simplemente la paciente orina poquito y cada rato, ¿no? O sea, va a haber una poliaquiuria, va a haber una nicturia, una paciente va a levantar varias veces en la noche. ¿Por qué? Porque hay un vaciamiento incompleto, ¿no?, de la vejiga con respecto a la orina. Asimismo, también vamos a evidenciar, ¿no?, que además de conservar la capacidad vesical, vamos a ver que la presión intrauretral máxima aumenta de 70 a 93 centímetros de agua.
Sin embargo, la mayor parte de mujeres experimenta incontinencia en el embarazo. Así es. De todos modos, esa presión interuretral, el esfínter interuretral, ¿no? Se va a venir a menos por el aumento de la progesterona y por ende por la compresión también que existe el útero y va a vencer, ¿no? Esa resistencia del esfínter y produciendo pues, ¿no? Escape de orina, en otras palabras, la incontinencia del embarazo, ¿no? El escape, el escape de orina. Ok, muy bien. Entonces, esto es con respecto a lo que es el aparato urinario y vamos a pasar pues al aparato digestivo, que prácticamente también es lo que mayor se afecta durante ¿no? la gestación en un embarazo fisiológico. Entonces vamos a observar que en el aparato digestivo va a haber modificaciones también, modificaciones que van a ser pues tratar de ser corregidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el estómago y el intestino son desplazados por el crecimiento uterino, obviamente. Van a tratar de reacomodarse prácticamente, ¿no? El intestino se reacomoda hacia la parte lateral, ¿no? Y el estómago se eleva, producto del aumento de crecimiento uterino. Puede existir, por lo tanto, pirosis, que es bastante frecuente en las gestantes por obviamente, aumento de la presión, ¿no? Del estómago, venciendo la presión pues, esofágica y por ende también el efecto de la progesterona que va obviamente a vencer el esfínter esofágico inferior, produciéndose la salida de bilis o de ácido hacia el esófago, produciendo un dolor retroesternal, hacia un dolor retroesternal, lo que se llama la pirosis, o por un reflujo fisiológico de la gestante. Así es. Cuando se hace muy frecuente esta pirosis, ¿no? Se puede ir a una patología, que es el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss viene a ser las lesiones ¿no? El dolor retroesternal, las lesiones en surcos de rieles de tren, ¿no? A nivel esofágico, producto de la salida de bilis por regurgitación, ¿no? Por eso que las pacientes que tienen aumento de crecimiento uterino, se les recomienda que no se acuesten inmediatamente después de comer, porque puede haber reflujo, que tienen que dormir ligeramente inclinada, 45 grados. Algunas lo hacen semisentadas porque ya a veces no pueden respirar tampoco por compresión pues, del diafragma hacia arriba y sienten sensación de ahogo. Y esto asociado a reflujo. Entonces puede haber problemas. Asimismo, se puede presentar los famosos épulis. Los épulis es el edema focal altamente vascular de las encías, ¿sí? Viene a ser la hipervascularización de las encías, que en algunas pacientes vienen a ser sangrantes, ¿no? Y obviamente que son temas que a veces nos mandamos a consulta al odontólogo para que puedan evidenciar y tratar esos casos. Asimismo, las hemorroides son frecuentes. Las hemorroides son frecuentes y causadas por estreñimiento y aumento de la presión de las venas por debajo del útero. Entonces, obviamente que las hemorroides sobre todo vienen a ser una compresión de los vasos hemorroidales producto del aumento de la presión intraabdominal dado por el útero, ¿sí? Y que obviamente que suele ceder después del parto, ¿no? Normal o parto por cesárea suele disminuir. Pero la parte del estreñimiento también tenemos que tratar a las pacientes porque el estreñimiento, ¿no? Que viene a ser la impactación de las heces o la constipación, dado por la baja ingesta de líquidos, por el aumento de la absorción de líquidos, por la disminución del peristaltismo intestinal y por la compresión del útero hacia la parte intestinal. Todo eso puede incrementar obviamente la constipación y aumentar la presión también eh, rectal, produciendo, ¿no? Aumento pues de los
dilatación y aumento de los vasos hemorroidales. En el trabajo de parto, después de administrar analgesia, el vaciamiento gástrico se retarda considerablemente, ¿no? Muy bien. Pasamos a lo que es el hígado. El hígado, vamos a ver que el hígado también cumple una función muy importante durante, ¿no?, la parte de la evolución del embarazo. Vamos a ver que el diámetro de la vena porta y su riego sanguíneo va a aumentar, definitivamente va a aumentar. La fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 1.5 veces de su valor normal, que ya lo hemos conversado. Es normal que la fosfatasa alcalina sea elevada en una gestación, ¿no?, fisiológicamente hablando, sin considerarse que tenga un problema parenquimal. Está elevada. Pero las transaminasas, ATGO, TGP, las DHL y los otros valores, las bilirrubinas, están de valores normales, ¿no? Ahora, si hubiera una elevación en conjunto de todo el perfil hepático, podría ser considerado como patológico, o debe ser considerado como patológico. Las proteínas, como las gamma-globulinas y la albúmina, y la actividad de la colinesterasa van a disminuir, ¿no? Eso es un efecto fisiológico. Y en el sistema, en el aparato digestivo, en el hígado tenemos el anexo que es la vesícula biliar, y la vesícula biliar obviamente que también está constituido de una capa muscular donde va a haber por conducto colédoco, va a producir la secreción pues de bilis, ¿no?, para la digestión de alimentos, pero al existir un aumento de la progesterona, va a haber una disminución de la contractibilidad de la vesícula, y por ende puede estancamiento y remanso de la bilis, y esto puede ser causante de formación de cálculos, ¿no?, o de barro biliar, produciendo pues obviamente problemas de litiasis vesicular, dolor por debajo de la costilla, hipocondrio derecho, ¿sí? Va a haber irradiado hacia la espalda, va a haber obviamente puede haber problemas de colediocolitiasis, problemas de colestasis, problemas de colecistitis, y que pueden pues obviamente alterar, ¿no?, y incomodar pues a la paciente, ¿no? Y es una paciente que va a ir constantemente a emergencia, generalmente en las noches, y que solamente tenemos que aplicar sintomáticos para tratar de evitar pues ese tipo de dolor, ¿no? Asimismo, vamos a seguir con la contractibilidad de la vesícula, que va a disminuir como efecto de la progesterona, ¿no?, y el músculo liso mediado por la colecistocinina. Se aumenta el volumen residual, entonces obviamente va a haber remanso, ¿no?, éstasis biliar, como ya les mencioné, y formación pues de cálculos, ¿no?, barro biliar, cálculo de colesterol, sobre todo en multíparas. Se dice que la paciente que está destinada a tener un problema vesicular a los 40, 50 años y que sale gestando a temprana edad, prácticamente hace que su patología no se adelante. Así es. Quiere decir que si una paciente está gestando y genéticamente esta paciente está predispuesta a hacer litiasis vesicular a los 40, 50 años, con la gestación se adelanta rápidamente, pudiéndolo hacer durante el embarazo, o en el puerperio, o después del puerperio, unos años después, o unos meses después. Entonces, eso es prácticamente la secuencia de lo que es, ¿no?, la vesícula biliar. Y durante lo que es la piel y anexos, también vamos a ver, obviamente, ¿no?, cambios, ¿no?, de manera local, y vamos a ver pues una pared abdominal, ¿no? En la pared abdominal vamos a ver cambios. Cuando examinamos y hacemos la semiología de la gestante, vamos a ver un abdomen que es globuloso, ¿sí? No es balonado, es globuloso,
donde vamos a tactar el útero y con las manos vamos a poder tocar partes fetales y quizás no poder hacer nuestra maniobra de Leopold, que ya lo van a estudiar posteriormente, para que puedan evidenciar la actitud fetal, para que puedan evidenciar la situación del producto, la posición del producto, la presentación del producto, que eso ya lo van a ver en la clase correspondiente. Pero también vamos a identificar las, ¿no?, que van a producirse, ¿no?, unas estrías, ¿no?, que viene a ser producto del estiramiento de la piel, producto del aumento de volumen del útero, va a romper los desmosomas, ¿no? Y la paciente también se va a autolesionar porque ese aumento, estiramiento de la piel con rompimiento de los desmosomas va a causar prurito. Y la paciente inconscientemente va a producirse un rascado. Y se va a producir las estrías maternas, ¿no? Las estrías abdominales maternas, que cuando son recientes son de color parduzcas y cuando son no antiguas, ¿no?, unas estrías de color blanquecina nacaradas. Asimismo, vamos a evidenciar que la línea media, ¿no?, que en la mujer no gestante se llama línea alba, ¿sí? Es una línea media infraumbilical. Esta línea media, obviamente, se va a convertir producto del aumento de los estrógenos y aumento de los melanocitos, ¿no?, de la melanoestimulante, lo va a convertir en línea bruna. Así es, en línea bruna. O sea, lo que es la línea alba, línea bruna. Las estrías, ¿no?, parduzcas, y también producto de, no en todas las pacientes gestantes, pero producto de un crecimiento y aumento de volumen del útero, va a haber una ligera separación de la línea media del abdomen, produciéndose la diastasis de recto. No la hernia umbilical, que es una patología, no la hernia abdominal, que es otra patología, no, sino simplemente la separación fisiológica producto del aumento de la presión intraabdominal por crecimiento del útero, ¿no?, y produciéndose una diastasis de recto. Entonces, evidenciamos que cuando el paciente está en decúbito dorsal y se quiere levantar, le sale como una aleta de tiburón allí en la parte media del abdomen, en toda la parte media, ¿no?, que suele resarcirse después del embarazo. Muy bien. Vemos también la pigmentación, ¿no? Lo que le mencionaba, la pigmentación abdominal, línea alba en línea bruna, también. Podemos también evidenciar la pigmentación de producto de la melanoestimulante, los estrógenos, en la parte posterior del cuello, ¿sí? Simulando una acantosis nigricans, pero no, es simplemente del embarazo, ¿no? Salvo que esta paciente sea obesa, muy obesa, ¿no?, y que ya tenga de por sí su acantosis. Es muy diferente. Asimismo, vamos a ver que también la gran mayoría de gestantes va a haber una hiperpigmentación en área de mariposa de la parte malar en la cara, ¿no?, lo cual se llama cloasma, y que suele desaparecer después del embarazo, ¿sí? Cloasma. Así es. Asimismo, vamos a ver una hiperpigmentación también de la areola, ¿sí? La areola mamaria, ¿sí?, alrededor del pezón. Vamos a ver una hiperpigmentación de la areola mamaria. Así es. Asimismo, también vamos a ver hiperpigmentación, como ya lo hemos mencionado, de la vagina y el periné. Muy bien. ¿Va a haber cambios vasculares? Sí, va a haber cambios vasculares. Entonces, lo más prominentes, lo que podemos evidenciar son las arañas vasculares, ¿no? A nivel
Ya. Chicos, ¿me escuchan? Parece que tuve problemas con la red. Sí, ¿Me sí, escuchan? doctor, yo se Sí, lo escucho. perfecto. Ya. Disculpen, chicos. Disculpen. La red a veces nos juega a la pasada. Ya. Muy bien. Entonces, como les decía, que también a nivel de la mama existe unas dilataciones vasculares que se llama la famosa red de Haller, ¿sí? La famosa red de Haller, que son red, unas elevaciones de ¿no? de los vasos mamarios a nivel del tórax, por arriba de la mama. ¿Ya? Entonces también vamos a tener ese tipo de, de cambio. Asimismo, vamos a ver que en la mama, aparte de la red venosa de Haller, ¿sí? La red venosa de Haller, aparte de la hiperpigmentación de la areola mamaria, ¿no? Vamos a ver que en las primeras semanas se puede presentar una hipersensibilidad de la mama, lo que le llamamos la mastodinia, ¿no? Se vuelven sensibles, turgentes, ¿sí? Y eso se llama mastodinia. Después de del segundo mes, las mamas aumentan de volumen, ¿sí? Los pezones se hacen hiperpigmentados, como les mencionaba, y comienza a producirse, ¿no? Los cambios de la aparición de la red de Haller. Asimismo, esto es muy importante, después de los primeros meses se puede extraer, puede haber la aparición de calostro, ¿sí? Calostro que no es la leche materna, simplemente es producto de los efectos de los estrógenos y progesterona, comienza a aparecer los acinos y los conductos galactóforos y produciendo una secreción amarillenta, blanco-amarillenta, que se llama calostro, en la cual están todas las inmunoglobulinas y que se va a ser parte importante de la alimentación del producto al nacer. Asimismo, estas areolas, ¿no? Se hacen más anchas y se van a evidenciar unas pequeñas elevaciones alrededor de la areola, ¿no? Que en un inicio, sin gestación, se les puede llamar como los tubérculos de Morgagni, pero las glándulas dilatadas, productos de un embarazo, se van a convertir en las glándulas de Montgomery, ¿no? Las glándulas de Montgomery. Asimismo, como hay cambios en órganos y sistemas, también vamos a tener cambios a nivel metabólico, ¿sí? A nivel metabólico vamos a tener ciertos cambios que es importante reconocerlos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los cambios metabólicos, obviamente, es el incremento de peso. Según la OPS, la OMS y la Sociedad Mundial, refiere que el máximo peso que puede llegar a pacientes son de 12 kilos de 12 kilos. Aunque en la cinta métrica, ¿no? Refieren hasta 16. En nuestra cinta métrica obstétrica dice hasta 16 kilos. Pero lo ideal es que llegue hasta los 12 kilos. En su mayoría de pacientes, el rango de peso está entre los 10 y 14 kilos de peso, ¿no? Entonces, obviamente que en estos pacientes, conforme hacemos su control prenatal, ya vamos evidenciando que de entre los 3-4 primeros meses de gestación, hasta los 4 primeros meses de gestación, va a haber una disminución de peso, producto de la adaptación, ¿no? Del embarazo, la paciente comienza a tener náuseas, vómitos, tiene una emesis gravídica, que es fisiológica, que puede hacerse patológica con una hiperemesis gravídica, ¿no? Teniendo los criterios de una baja ponderal de 5% del peso total, ¿no? Y con obviamente, y eso es producto de que la paciente no está comiendo. Todo vomita, todo come, todo lo vomita, no come nada, todo lo vomita, y eso va a ser una baja ponderal de peso, ¿sí? Y que se va a incrementar después del quinto mes. Y después del quinto mes, esta paciente está ganando por lo menos 2 a 2 kilos y medio por mes. Así es, por mes. ¿Ya? Tampoco puede ganar, hay pacientes que tienen sus controles y a veces en un mes ganan 4 kilos, 5 kilos, entonces eso no es bueno tampoco, porque obviamente hay que educar a la paciente de repente que no coma mucho de noche, evitar las harinas, las comidas pesadas, ¿no? El chocolate, las gaseosas, algo difícil en las gestantes porque después de 4 meses no haber comido bien, a veces les provoca comer de todo.
Otra fracción de aumento de peso se atribuye al incremento del agua celular y el depósito de grasas y proteínas, que obviamente es como lo estamos mencionando. Y la mayor parte del incremento de peso es atribuido, obviamente, al contenido intrauterino. Las mamas de por sí tienen un aumento grosero, sí, obviamente, aumentan de volumen durante el embarazo y aumentan más durante la lactancia. Así es. Y que prácticamente se vuelve a involucionar después de que pasa la lactancia, que prácticamente viene a ser a los 6 meses, y si le sigue dando de lactar año, año y medio, pero las mamas regresionan a su tamaño inicial. El contenido es un producto que puede pesar entre 3,5 kilos promedio, ¿no? 3 kilos promedio. El líquido amniótico, que puede ser más o menos entre 1,5 litros, 1,5. La placenta, que pesa entre 700 y 1 kilo, ¿no? Y el intravascular, ¿no? Entonces todo eso obviamente genera el peso, ¿no? En la cual tenemos que tener bastante cuidado. Asimismo vamos a tener también el metabolismo, que es ¿sí? Y vamos a ver que se produce una retención de agua mediada por un decremento de la osmolaridad plasmática de casi 10 milismoles por kilo, por reajuste de los umbrales de la sed y la secreción de vasopresina. Entonces vamos a ver que la retención de agua fisiológica obviamente está dado por la secreción de vasopresina. La mínima cantidad de agua adicional que la mujer promedio acumula durante el embarazo normal es de casi 6,5 litros. Así es, si su basal normal es de 4 litros, obviamente va a aumentar 1,5 litros. Se puede apreciar el edema fisiológico. Así es, recuerden chicos que cuando exista un edema malleolar, pretibial, y que se va a hacer constante y de mayor evidencia cuando mayor crezca el útero. Quiere decir que si el útero ya comienza a tener 26 semanas, 28 semanas, 30 semanas, ¿no? Va a haber compresión, ¿no? De los linfáticos a nivel posterior que va a repercutir en los miembros inferiores con edema. Pero el edema fisiológico es el edema malleolar. Pie, malleolos, pretibial por debajo de la rodilla, que cede con el reposo. Quiere decir que esta paciente se levanta, se duerme, está hinchada por debajo de la rodilla, se acuesta, se duerme y se levanta normal. Pero otra vez trajina y vuelve el edema. Eso es normal. El edema patológico es el edema por arriba de la rodilla, mano, cara, ¿no? Pierna, muslo, glúteos, y que es un edema que no cede con el reposo. Entonces, este edema prácticamente que es patológico, producto de repente de una proteinuria con una hipoproteinemia, producto de un problema de lesión del filtrado glomerular, pierde proteínas, entonces obviamente comienza a edematizarse. Y esto es un signo de esta paciente puede realizar problemas de preeclampsia. Por eso que antes de que esta paciente tenga alteraciones en los niveles de presión arterial o antes de que se produzca un problema hipertensivo del embarazo, ya existe edema. Por eso que en la gran mayoría, ¿no?, de pacientes, ¿no?, el edema precede a la hipertensión. Así es. Ahora, una paciente con hipertensión, con preeclampsia, no, el hecho que tenga edema y si siga edematizando y tenga proteinuria y tenga presión normal, no lo descarta que sea un problema hipertensivo del embarazo. Así es, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Asimismo, vamos a tener el metabolismo de las proteínas, como ya les mencionaba, ¿sí? ¿No? Son productos de la concepción. Los productos de la concepción, ¿no? El útero y la sangre materna son ricos en proteínas. A término, el feto y la placenta pesan casi 4 kilos. Miren, feto y placenta contienen cerca de 500 gramos de proteínas. Y otros 500 gramos se añaden al útero como proteínas contráctiles, obviamente porque esa contracción uterina, esa contracción y relajación del útero va a consumir obviamente proteínas, tiene que tener proteínas contráctiles. Las mamas, ¿no? Que va a tener proteínas contráctiles a las mamas y a la sangre como proteínas plasmáticas y hemoglobina.
Entonces las proteínas son muy importantes para el metabolismo, ¿no?, fisiológico de proteínas de la gestante. Asimismo, vamos a tener un metabolismo de los carbohidratos. También vamos a evidenciar acá, miren, que el embarazo se caracteriza por una hipoglicemia leve, ¿no?, en ayuno, una hiperglicemia postprandial e una hiperinsulinemia, ¿no? Esta respuesta es compatible con un estado de resistencia periférica a la insulina inducido por el embarazo. El embarazo fisiológicamente de por sí tiene una resistencia periférica a la insulina, ¿ya? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado de estas pacientes y valorar después de las 28 semanas porque existen los problemas de diabetes gestacional, dado generalmente después de las 26 y 28 semanas. Esta resistencia periférica está mediada por hormonas como el lactógeno placentario, hormona placentaria de crecimiento, cortisol, progesterona y estrógenos, que pueden hacer que esta resistencia a la insulina sea persistente, produciendo problemas de hiperglicemia. Muy bien. Asimismo, vamos a tener el metabolismo de los lípidos, evidenciando que va a haber un aumento de la concentración de los lípidos plasmáticos. Esta grasa se almacena más en los sitios centrales que en los periféricos. En estas etapas posteriores al embarazo, conforme aumentan las demandas fetales, la reserva de grasa materna decrece. Y la leptina, que es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo, que regula la grasa corporal y el gasto de energía. En una paciente con hiperemesis gravídica y que no es vomitadora y que no está comiendo prácticamente nada y que existe ya una reducción de peso de mayor del 5% ponderado de masa magra total, entonces obviamente que existe depósitos depósitos en el cuerpo. Va a haber glucosa y va a comenzar a consumir, ya que no consume glucosa porque vomita y no tolera la comida, ni tampoco ni un tipo de alimento. Entonces el cuerpo dice, tengo que producir energía. Para producir energía tiene que consumir glucosa. Y comienza a consumir los depósitos de glucosa en la sangre. Y los depósitos de glucosa comienza el sistema, ¿no?, el ciclo aeróbico, ¿no?, a producir el ciclo aeróbico de Krebs, ¿no?, lo que ustedes ya saben. La glucólisis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no?, produciéndose glucosa, glucógeno para que produzca energía. Pero va a pasar los días y esta paciente no puede tolerar alimentos y comienza a depletarse, ¿no? El ciclo comienza a terminarse el ciclo aeróbico. Entonces se termina el ciclo aeróbico, no hay glucosa, no hay energía, pero el cuerpo necesita tener más energía. Entonces es por ende que comienza a disminuir de peso, porque comienza el ciclo anaeróbico de Krebs. ¿Y cuál es el ciclo anaeróbico de Krebs? El metabolismo de las grasas y de los lípidos. ¿Y cuál es el metabolismo final de los lípidos y de las grasas? Cuerpos cetónicos. Así es. Entonces la paciente está con aliento a halitosis, está baja de peso, tiene cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Y entonces comienza pues ¿no?, a ver, ¿no?, a ver los metabolitos de las grasas, ¿no?, de los lípidos, ¿no?, acetato, beta-hidroxibutirato y los cuerpos cetónicos, ¿no? Y entonces esos son signos, obviamente, del metabolismo de los lípidos en problemas de hiperemesis gravídica, que van a ser compensadas, obviamente, ¿no?, posteriormente cuando ya comienza a recuperar, ¿no?, la alimentación, definitivamente. Asimismo, vamos a evidenciar los problemas de metabolismo de electrolitos y minerales. Se retiene casi 1000 miliequivalentes de sodio y 300 miliequivalentes de potasio, que aunque la filtración glomerular aumenta, su excreción no cambia debido a la mayor resorción tubular. Así es. O sea, la compensación de sodio y potasio se mantiene porque obviamente, si bien es cierto, está aumentada el filtrado glomerular, pero la reabsorción tubular está, ¿no?, aumentada, haciendo que estos electrolitos no se pierdan. Las cifras séricas de calcio y magnesio sí están disminuidas y se produce un requerimiento notoriamente aumentado de hierro que ya lo hemos conversado. Tenemos también
a nivel de la hipófisis, ¿sí? Va a ver que los estrógenos y la progesterona, ¿no? Placentarios tienen efecto inhibidor de la GnRH, FSH y LH, definitivamente. O sea que los estrógenos de progesterona va a ser un feedback negativo hacia arriba y va a haber una inhibición de la GnRH, FSH y LH, donde no tiene nada que ver ahí la ovulación, nada que ver con la producción de hormonas gonadotróficas coriónicas, ni tampoco nada que ver con la producción del cuerpo lúteo. Así es. Asimismo, tenemos la hormona de crecimiento, que en el primer trimestre se produce principalmente en la hipófisis. Después viene a ser ¿no? excretada por la placenta. Y la prolactina, que sus contracciones séricas vienen a ser 10 veces mayores a término, ¿no? de casi 150 nanogramos por mililitro. Y promueve la galactopoiesis y la producción de caseína, lactoalbúmina, lactosa y lípidos. Entonces, a nivel de la hipófisis va a haber un inhibidor del inhibidor de la prolactina, donde va a producir ¿no? la lactancia, producto de la estimulación del pezón, producto de la succión fetal. A nivel de la tiroides, vamos a observar ¿no? también cambios a nivel de la tiroides, cambios que van a hacer compensatorios, ¿no? A nivel de la tiroides vamos a ver que la globulina unidora de tiroxina aumenta en respuesta al aumento de los estrógenos. A mayor estrógenos, mayor aumento de tiroxina. Existe una menor disponibilidad de yodo en la tiroides debido a la mayor depuración y excreción renal en este elemento. La tiroides presenta un incremento moderado por hiperplasia glandular y aumento de la vascularidad, pero sin causar tiroidomegalia o bocio significativo, simplemente una hiperplasia fisiológica producto de la gestación. Pregunta de examen. La T4 aumenta a partir de la sexta a novena semanas. El aumento de la T3 es más pronunciado hasta las 18 semanas, siendo compensada ¿no? al final del embarazo. Entonces recuerden que la T3 en un inicio está aumentada y posteriormente aumenta la T3. Entonces, muy bien, vamos a seguir con la paratiroides. La paratiroides también es un órgano endocrino muy importante, ¿no? Donde vamos a ver que el calcio necesario para el crecimiento fetal y la lactancia puede obtenerse en parte del esqueleto materno por reabsorción. Los decrementos de calcio plasmático estimulan la liberación de la paratormona para aumentar la resorción ósea. Así es. Y la calcitonina tiene función opuesta a la paratormona y a la vitamina D, por lo que se lea para proteger la calcificación esquelética. Así es. Es un medio de compensación y evitar así que esta paratormona pues se reabsorba toda. Muy bien. Asimismo vamos a tener las suprarrenales. Vamos a tener la suprarrenal, que la aldosterona aumenta para brindar protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el péptido natriurético auricular. ¿Sí? Entonces, obviamente, va a evitar que se deplete mucho la cantidad de líquido. Las concentraciones de ACTH y cortisol aumentan, producto de la refractariedad del tejido al cortisol. El sulfato de dehidroepiandrosterona disminuye en consecuencia de una mayor depuración hepática y conversión a estrógenos por la placenta. La androstenediona y la testosterona aumentan debido a la menor depuración causada por la globulina unidora de hormonas sexuales para que sean convertidas en estradiol por la placenta. Y en el sistema musculoesquelético vamos a evidenciar, ¿no?, que conforme va avanzando la gestación, la paciente va aumentando su gravedad y se va tirando hacia atrás, ¿sí? Va aumentando la barriguita tira para adelante, pero va a ser una lordosis progresiva hacia atrás, ¿no? Haciendo que la paciente tenga una marcha como de pato, ¿no? Aumentando su base de sustentación, ¿sí? Abriendo un poquito las piernas, ¿no? Tirándose un poquito hacia atrás, agarrándose las manos, la caderita y tratando de caminar como patito para
compensar, ¿no?, el volumen del uterino que va hacia adelante. Asimismo, vamos a ver que las articulaciones sacroiliacas, sacrococcígeas y púbicas tienen mayor movilidad, ¿sí?, sobre todo al final del embarazo, preparándose para un parto autóxico. Asimismo, los huesos y los ligamentos pélvicos presentan adaptación con una relajación muscular, ¿no? Y sobre todo de la sínfisis del pubis, preparándose obviamente para un trabajo de parto. Entonces, todos estos son cambios y adaptaciones fisiológicas del embarazo que son muy importantes, ¿no? Saber conocer, identificar para poder, pues, valorar, ¿no?, a los pacientes, ¿no? Asimismo, vamos a ver, pues, que con respecto a sus sentidos, ¿no?, va a tener una vista, ¿no?, normal, ¿no? La paciente mejora más bien su visión, ¿sí? El oído también se hace más agudo, ¿no? El gusto también se hace mucho más fino, el olfato también se hace más fino y el tacto también tiene una agudeza visual. En otras palabras, sus órganos de los sentidos mejoran, se afinan bastante de una paciente gestante. Muy bien, chicos. Preguntas, chicos, con respecto a lo que son modificaciones locales y generales de la gestante o las modificaciones fisiológicas de la gestante. Jean-Pierre, con doble R. Doctor, muy buenas tardes. Mi consulta era sobre los cambios en la piel. ¿Puede haber algún tipo de rash en los pacientes? En los cambios fisiológicos, no. Puede haber, sí, un rash, obviamente, alérgico, un rash, ¿no? Sobre todo, hemos visto rash en los pacientes que tienen gestación inicial con problemas de síndrome tifosfolipídico. Las abortadoras habituales a veces hacen rash. O pacientes que de repente, producto de la gestación, hacen algún tipo de intolerancia a algún alimento. De repente la albúmina, el huevo, la leche, ¿no?, hacen alguna intolerancia. Pero el rash no es fisiológico. El rash es debido a. Así es. Perdón, también hay un rash, un prurito, cuando exista aumento en los problemas de colestasis, problemas hepáticos. Litiasis vesicular, colitiasis, hepatitis, puede haber un prurito, un rash y prurito patológico. Por eso que siempre les digo, es debido a. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, chicos? Las preguntas van a venir solamente de las diapositivas, no hay problema. Sí, así que no son nada rebuscadas, todo hasta acá. Muy bien, chicos. Claudia Melange. Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta era respecto a la suplementación de hierro, cuando mencionó, ¿no?, que era necesario. Sí. ¿Se va a dar durante toda la etapa de la gestación o, no sé, semanas antes o un cierto periodo? Porque había escuchado, ¿no?, que el hierro cae, digamos, un poco pesado para las mujeres gestantes. Claro, buena pregunta. El suplemento de hierro como suplemento está dado para todo tipo de pacientes gestantes y hay en múltiples presentaciones, ¿no? El nacional es el sulfato ferroso, que obviamente produce irritación gástrica, estreñimiento, hiperpigmentación de las heces más negruzcas, pero lo ideal sería que esta paciente inicie su suplementación de hierro desde que inicie su gestación. Pero dado por los problemas nauseosos, la emesis gravídica, ¿no?, se suspende todo tipo de suplementación porque obviamente si esta paciente tiene problemas de vómitos, náuseas, dando suplementación de hierro va a aumentar las molestias de epigastralgia, ¿no?, y no pueden tolerar las tabletas. Y entonces lo suspendemos hasta después de las 16, 18 semanas, donde ya el problema de la emesis pasa y comienza la suplementación diaria de sulfato ferroso. Aunque hay ahora otros productos como el bisglicinato ferroso,
¿no? El fumarato ferroso, que son menos dañinos que el sulfato ferroso. Inclusive tenemos las bebibles, inclusive tenemos el hierro sacarato, que es endovenoso, ¿no? Y tenemos otros tipos de suplementos que podemos garantizar a la paciente, pero mucho va a depender de su economía. La gran población de pacientes, obviamente, opta por el sulfato ferroso, que es lo que da el Programa Nacional, ¿no? de lucha de anemia en la gestante. Pero tenemos los combinados como el Bicimineral, Pronatal, el Madre, el Supradin, ¿no? El Gestafer, y bueno, múltiples productos que tenemos en el mercado, que contienen hierro, y no solamente hierro, también ácido fólico, vitamina B, en todo, ¿no? Y todo calcio, que es, ¿no? Requerimientos básicos para la paciente, ¿no? Así es. Ok, doctor, gracias. Muy bien. No, gracias a ti, Claudia. Muy bien. Chicos, en vista de que el colon está bajando, me parece que muchas gracias por la audiencia, muchas gracias a todos por la escucha. Sí, estudien bastante. El capítulo de ginecostetricia es muy bonito, ¿no? A ponerle punche y a sacar buena nota en este primer examen, sí, que son importantes. Ok, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense bastante. Mi grupo, mañana, vamos a hablar casi lo mismo, solamente reforzar y dar algunos tips, ¿no? Y algunos cochitos por ahí. Muy bien, chicos, cuídense bastante. Chau.